El día de hoy yo tengo para ustedes una palabra, pero nos hemos convertido en una, ¿cómo que se llama eso? Que trae obras y cosas. No, pero eso tiene un nombre, es una escuela de teatro o algo así, no sé. ¿Una qué? No, yo la tengo en la mente, algún día se la digo, cuando me acuerde. Ok, pero la cuestión es esta, yo quiero que nosotros vamos a hacer algo hoy. Usted va a ver unas dramatizaciones de unas situaciones específicas. Y después de cada dramatización, yo voy a pedirle su opinión. Con sus manos, usted me va a dar su opinión. ¿Estamos claros? Sencillo. Fácil, ok. Pues vamos a empezar con el primer acto. Le voy a pedir a Carly que pase por aquí y que traiga el primer acto de eso que tengo en la mente y que no me sale. Muchos de nosotros fuimos graduados en el instituto, pero más o menos quizás nos relacionamos un poquito con esto. Pero dice, un joven seminarista está a punto de graduarse y el director del seminario, como parte de su nota final, le pide que le narre la parábola del buen samaritano. Creo que todos la conocemos, ¿cierto? Cierto. El estudiante se dice para sí mismo, ya me gradué, como lo dije yo alguna vez, ya me gradué. Y comienza la narración. Descendía cierto hombre camino de Jerusalén a Jericó, cuando de repente cayó en unos espinos, y los espinos crecieron y lo quisieron ahogar. Entonces desde el cielo se apareció un carro de fuego que le arrebató y a toda velocidad lo llevó lejos de aquella tierra, y mientras viajaba en el carro su pelo quedó enredado en un árbol, y allí quedó por 3 días y 3 noches, y los cuervos le traían pan y carne. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pasados los 3 días, su mujer vino y le cortó el cabello, y el nombre de su mujer era Silas. Así el hombre prosiguió su caminar, cuando a su encuentro vino el profeta Melquisedec, y le regaló una túnica de colores, y le dijo, toma esta túnica, porque largo camino te resta. Prosiguió el hombre hasta que llegó a una ciudad. En la ciudad tomó la calle que le llaman derecha, y allí trató de vender la túnica por 30 monedas de plata. Pero el pueblo se molestó y lo apedraron a las afueras de la ciudad, y pusieron su túnica de colores a los pies de un joven llamado Saulo. Así que el seminarista sigue diciendo, y al que te quite la capa, no le niegue tampoco la túnica. Y dice el seminarista, a esto se le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y osultrana, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. También les dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que el seminarista continúa diciendo, esta parábola del buen samaritano relata lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y es por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amén. Así que el seminarista termina el discurso de la parábola del sembrador diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que esto era lo que le quería traer, compartirles a ustedes. Ok. Gloria a Dios. Ahora yo quiero hacer que ustedes me ayuden a escuchar su opinión. ¿Escucharon toda la historia? Levánteme la mano los que creen que esa historia es bíblica. Ok, levántame la mano los que creen que esa historia no es bíblica. Los que no levantaron la mano, ¿qué creen? Una mezcla. No es historia, es un cuento. Okay.
Ok, tengamos eso en mente, tengamos eso en mente, tengamos eso en mente. Ahora vamos a empezar, vamos a ir al segundo acto y le voy a pedir a los hermanos que pasen por aquí. Ellos están en su balconcito, en el balconcito de los más contentos dialogando como dialogamos todos nosotros en nuestra casa. El segundo acto. Mi amor, vamos a sentarnos acá. Te quería comentar algo. ¿Tuviste lo que pasó en la iglesia? Siempre pasa eso con esta Pepita Mendieta. Pasó con Pepita. Siempre hace lo mismo. Cada vez que van a recoger la ofrenda, ella sale antes para no dejar las prendas. Está creyendo ella. Bueno, así son las cosas que vamos a hacer. Imposible de hacer que la gente entienda que el Señor manda que demos bien y que demos. Cuando ve que están recogiendo. Sí. Ellos continúan en su balconcito, ellos continúan dando a jarabe pico. Y de momento entramos al tercer acto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y la familia? Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo te va? 2 meses en Europa estuve. 2 meses. Sí. No, porque chavo. No, sabes, tengo para mi hija aquí y allá. Pero nada, te dejo que voy rapidito, un momentito al market. Bueno, está bien, tú te vete. ¡Perdida! Yo no sé nada, sin trabajo. Ah, te estaban acompañando en la iglesia. Pero nada, los dejo, que voy al market y vengo para acá enseguida. Ok, necesidad. ¡Carlos! Otra vez. No, dime. Sí, pasé por ahí por Presidente, un cafecito me ofrecieron. ¿Cómo va a ser? Después no paso tampoco. No hay café, Después de la iglesia, y un café le ofrecen a uno. Bueno, nos vemos. Ok, hablamos. Sí. Bien. Ok, denle un aplauso a nuestros actores. Puedes dejarla ahí. Ahora bien, vamos entonces a analizar esos dos actos. En el primer acto, en el segundo acto, vimos que ellos estaban hablando de alguien que se levantaba cuando iba el momento de la ofrenda, ¿verdad? Y ella dijo que se levantaban para no dar la ofrenda. ¿Cuántos están de acuerdo que esa actuación estuvo mal? ¿Cuántos creen que esa actuación está mal? No, de ellos están hablando de que ella se va por esa razón. Ok, ¿cuántos creen que no hay nada malo en eso? No hay nada malo en eso. Ok. El tercer acto, entonces nos encontramos una persona que dice una cosa aquí, dice una cosa acá, va allá y dice otra cosa. ¿Cuántos están de acuerdo que esa persona es una mentirosa? ¿Cuántos dicen, no, esa señora no es mentirosa? Ok, pues entonces vamos a entrar al mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy, seguimos la serie Enseñanzas desde el Monte. Hoy estamos en el mensaje número 6. La dramatización que acabamos de ver, todos nosotros, escúchame bien, todos los que están así aquí hicieron el mismo ejercicio. Todos ustedes lo hicieron. Y es el ejercicio de juzgar. Todos los que están aquí, todos ustedes hicieron el mismo ejercicio. Ustedes juzgaron lo que ustedes consideraban que era bueno o malo, de acuerdo, ay, gracias, Carlito, de acuerdo a la situación. Y el día de hoy yo quiero hablar precisamente sobre eso. El título de nuestro mensaje del día de hoy es juicio. Y muchos de nosotros le tenemos un terror al juicio. De hecho, nos han enseñado juzgar es malo, eso no se hace, pero aquí, entonces, si es malo, yo los hice pecar a ustedes así. Porque ustedes juzgaron lo que estaba pasando aquí al frente, y yo lo que quiero traer hoy es una enseñanza un poco más amplia en lo que es verdaderamente juzgar. ¿Qué es juzgar? La definición de juzgar es la siguiente.
es deliberar. Un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emite una sentencia o dictamen sobre ello. Eso es parte de lo que es juzgar, cuando se está hablando en términos legales. Pero también juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona o sobre una cosa. Eso es juzgar. Si usted ve un carro y usted dice, qué carro lindo, usted juzgó el carro. Si usted dice que carro feo, usted juzgó el carro. Porque el juicio no es necesariamente negativo. El juicio es solamente que usted analiza lo que está delante de usted y usted emite una opinión conforme a lo que se presentó delante de usted. Desde esa definición queremos entonces desarrollar el mensaje de hoy. Comencemos con lo que la Biblia dice en cuanto a juzgar. La Biblia nunca, usted lo va a encontrar en una manera sistemática de estudio, que la Biblia prohíba juzgar. Y usted va a decir, sí, ya yo sé que hay versos bíblicos en su mente que empezaron a dar vuelta antes de que yo dijese eso, pero la Biblia, cuando la analizamos bien, la Biblia no nos está diciendo nunca que no puedes bajo ningún concepto juzgar, sino que hay unos parámetros en los que nosotros debemos juzgar. De hecho, la Biblia nos insta a juzgar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice, examinarlo todo. La palabra examinarlo, ahí se usa una palabra griega que el significado en griego es poner a prueba, juzgar, distinguir, aprobar, demostrar. Eso es lo que quiere decir examinarlo todo. Entonces, si la Biblia nos dice, examina todo, juzga todo, entonces no puede estar diciéndonos la Biblia que no juzguemos. La Biblia sigue diciendo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Las escrituras no son muy enfáticas al enseñar sobre establecer juicio en los asuntos que pueden interferir en nuestra relación con Dios. Mira lo que pasó en Hechos, capítulo 4, verso 19. Le tengo que dar estos versos bíblicos para poder entrar a lo que quiero traer el día de hoy. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o a Dios. Tenemos que hacer juicio si mañana viene una ley y dice que todos los pastores tienen que casar, por ejemplo, homosexuales. Yo no voy a casar homosexuales. Entonces yo tengo que juzgar si esa ley que me están imponiendo si vale la pena seguir esa ley o no vale la pena seguir esa ley. La Biblia me dice que yo juzgue, porque si no juzgo, si no tengo un criterio sobre las cosas, entonces nunca voy a poder hacer lo que es correcto. Y nos enseña que debemos juzgar en los asuntos teológicos y dogmáticos que atañen a la iglesia. Como pasó en el libro de Hechos y tuvieron que llegar a una decisión. Hechos capítulo 15, verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se le inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Lo que estaba pasando en Hechos era que querían imponerle a los nuevos creyentes a que siguieran la ley de Moisés. Entonces, lo que Pedro dice, yo juzgué, yo analicé, yo examiné y yo llegué a la conclusión que no debemos imponerle eso a los hermanos que se convierten, que son gentiles. La Biblia nos manda a juzgar entre nosotros nuestros propios asuntos y no llevarlos ante los tribunales donde los impíos tendrán que juzgarlos. Eso fue uno de los problemas que tuvo Pablo en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 6. Y tengo que darle rápido a esto porque si no, no llego a donde quiero llegar. ¿Osa alguno de vosotros? Mira lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. ¿Osa alguno de vosotros que tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si no se puede juzgar, entonces ¿por qué Pablo nos está diciendo que los asuntos los llevemos delante de los santos? Pero él sigue diciendo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pablo no nos está diciendo que no juzguemos. Al contrario, nos está diciendo, si vamos a juzgar los ángeles, imagínate tú si no podemos juzgar las boberías que pasan dentro de la iglesia. Verso 3.
¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Verso 4. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Está hablando de gente que no conoce a Dios y las estaban poniendo como jueces. Se estaban yendo a resolver los problemas de la iglesia delante de los impíos. Y lo que hacían era que entonces dañaban el testimonio de la iglesia por estar llevando sus problemas en público. Para avergonzaros los digo. Verso 5. Pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo no nos está diciendo que no podemos emitir juicio. De hecho, la iglesia está para emitir juicio. Cuando hay una situación en la iglesia, están los líderes de la iglesia para emitir juicio sobre ciertas situaciones. Si hay un problema entre dos hermanos, tiene que haber alguien de la iglesia que sea el que juzgue entre los dos. La Biblia nunca nos enseña a que nosotros no podemos juzgar. Aquí no me parece decir que no podemos juzgar, al contrario, la iglesia está llamada a juzgar los asuntos de la iglesia. Pero la Biblia aún va más allá y va más profundo en cuanto a lo que es juzgar a los demás hermanos, porque la Biblia no solamente nos manda a que tenemos que juzgar las cosas que tienen que ver con la doctrina, sino que nos manda a juzgar a los pecados que puedan haber dentro de la iglesia. Y no solamente los pecados, sino a la persona que también está cometiendo los pecados. Y muchos de nosotros nos han enseñado, no, tú juzgas el pecado, pero no juzgas el pecado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Un tipo estaba saliendo con la mujer de su papá. Mira qué escándalo, mira qué bochinche. Entonces, la gente que estaba en la iglesia, en lugar de tratar de resolver el problema, se envanecieron. O sea, se pusieron como si fuera la gran cosa. En ese verso se está juzgando la acción. Se está diciendo que eso que está haciéndose es malo. Dígame. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aún aquí la iglesia es juzgada por Pablo. Y la iglesia le está diciendo, ustedes se están envaneciendo cuando deberían abochornarse. Se recrimina a la iglesia por no haber hecho nada. Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? Él juzgó no lo que hizo, porque lo que hizo lo juzgó en el primer verso, sino que ahora bajó a juzgar al que lo hizo. Juzgó al que hizo la acción. Yo no sé de ustedes, pero a mí la Biblia no me parece que me está diciendo que yo no puedo juzgar. Por el contrario, la Biblia me está enseñando que yo debo juzgar. Que en la iglesia se debe juzgar. Pablo sigue diciendo en el verso 12, porque este es el problema que hay con muchos cristianos. Mire, los otros días estaba la gente con un problema mental brutal, porque Ricky Martin dijo que él no creía que la Biblia era la regla para decirle a él si podía ser homosexual o no, o si se podía casar o no. Mira el problema mío, cuando los cristianos se vuelven locos porque los del mundo actúan como mundo. ¿Me entiendes? Entonces, quieren juzgar al mundo, pero la iglesia no la quieren juzgar. Y la Biblia dice en ese verso, la segunda pregunta, ¿no juzgáis vosotros entre los que están adentro? La pregunta es, aquí es retórica, se supone que nosotros juzguemos a los que están adentro, no los que están afuera. ¿Por qué? El próximo verso lo dice, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Los Ricky Martin de la vida, eso no me toca a mí juzgarlo, eso le toca a Dios juzgarlo. A mí me toca juzgar los que están adentro, porque el juicio empieza por la casa. Y si el juicio empieza por la casa, imagínate lo que le va a pasar a la gente de afuera. Aquí Pablo llegó a una determinación
conforme al juicio que él estableció. Y dijo, quitad pues ese perverso de entre vosotros. Estamos en el verso anterior. ¿Estamos claros hasta ahora? La Biblia no nos enseña a estar ciegos y no juzgar. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que la Biblia enseña a juzgarlo todo, a examinarlo todo. Ese todo incluye las actuaciones de las personas y a las personas que hacen esas obras. Pero también la Biblia nos enseña a juzgar a los predicadores y a los líderes. Y eso es lo que no le gusta a muchos predicadores, y es que los juzguen. A mí no, yo no tengo ningún problema con que usted me juzgue a mí o que juzgue mi mensaje. Para nada, no me da temor, no me da miedo. Júzguelo. Lo que se supone que usted haga es que lo juzgue. Hechos, capítulo 17. Verso 10 en adelante dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Con qué propósito las estudiaban? Para ver si estas cosas eran así. Establecían juicio sobre el mensaje de los apóstoles. ¿Estamos claros? Si usted se va para su casa, usted escucha un mensaje que yo prediqué, y usted se va para su casa, y usted nunca averigua si eso que yo le prediqué a usted es cierto o no es cierto, usted está mal. Se lo dije. Porque se supone que usted no trague entero, que usted mastique la comida, que usted la lleve a su casa, usted confronte la Biblia, y usted averigüe si lo que se le está dando desde el frente viene de Dios o no viene de Dios. Porque en estos días se está poniendo ese verso bíblico, no toquéis el ungido de Jehová. Y se está diciendo que a los pastores no hay que juzgarle su mensaje. No, a los pastores hay que juzgarle su mensaje. A los líderes hay que juzgarle su mensaje. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y no es que tenga coraje, ¿eh? Estoy tranquilo. Los hermanos de Berea eran considerados más nobles que los de Tesalónica porque juzgaban los mensajes de los apóstoles. ¿Y qué tal cuando hay profetas? Los que dicen que hay profetas. Ok, vamos a buscar en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, ¿y qué dice que hagan los demás? Juzguen. Cuando alguien dice, mira, ¿sabe lo primero que yo hago? Cuando alguien viene a tratar de revolcarme el pelo y a darme una profecía, ya yo estoy en mi mente buscando en la Biblia de dónde sale esto. Y cuando empiezan a hablar, ya yo estoy empezando a buscar en la Biblia a ver si eso que me está diciendo esa persona, no machea con lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo no va a inspirar a una persona a decirme algo que no está en la Biblia. No va a contradecir la Biblia. Mucha gente no mira que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Mentira, la Biblia dice que juzgue la profecía. Viene alguien a decir, el Señor dice, si el Señor lo dice, entonces eso que dice el Señor debe estar en algún lugar de la Biblia. De lo contrario, te están metiendo gato por liebre. Y de esos hay muchos en estos tiempos. Pero yo le tengo la respuesta correcta para todos esos pseudo apóstoles y profetas. Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio 18. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre que yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. En este tiempo tenemos la Biblia para juzgar a los que se hacen llamar profetas. La Biblia es nuestra última autoridad y contra ella juzgamos cada cosa que se dicen en la iglesia. Aquí no hay profeta infalible. El que dice ser profeta, mejor es que sea profeta. El que dice que Dios le habla, mejor es que Dios te hable. Porque yo no sé en otros lugares. En otros lugares te dan las profecías a montón por chavo y te dan las profecías que olvídate. Tú sales con un saco de profecía. Pero aquí el que quiera profetizar tiene que moldearse a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted tenga un ojo y un oído crítico a cada cosa que usted escucha.
y cada cosa que se le dice de parte de Dios, para que usted pueda distinguir si lo que se le está diciendo a usted es de parte de Dios o son los caprichos de un hombre que quiere manipular a la iglesia con otros motivos alternos. ¿Estamos? Esa era la introducción. Ahora vamos al mensaje. La verdad es que Dios nos manda a examinarlo todo. Dios nos manda a examinar los predicadores. Dios nos manda a examinar a los mensajes de los predicadores. Dios nos manda a examinar los problemas en la iglesia y juzgarlos. Dios nos manda a juzgar el pecado dentro de la iglesia. Dios nos manda a juzgar todo. Ahora, busquemos Mateo capítulo 7 y aquí nos vamos a encontrar con el mensaje de hoy. Y ahora, se le trabaron los bolos a Rubí. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero eso no está contradiciendo lo que yo les acabo de decir ahora mismo. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida en que medís, os será medido. ¿Cómo podemos conciliar las dos ideas? ¿Cómo Pablo me está diciendo que yo puedo juzgar? ¿Cómo me está diciendo que yo tengo que juzgar todas las situaciones que les he dicho? Y Jesús me está diciendo, no juzgues. ¿A quién le hago caso? Yo podría decir, pues hay que hacerle caso a Jesús porque Jesús es la autoridad máxima. Pero es que tan inspirada por el Espíritu está la palabra de Jesús como está la palabra de Pablo. Y si usted ve en la Biblia que aparece una aparente contradicción, siga buscando en la Biblia y usted se va a encontrar que no existe tal contradicción. ¿Ok? Aquí aparenta que se está contradiciendo la Biblia. Después de tanta evidencia en el resto de la Biblia, vemos a Jesús diciendo que no juzguemos. Pero Jesús nunca censuró el juicio, sino que lo estimuló. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser si de eso está detrás de ti, que está diciendo que no juzgue? Mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 7. No juzguéis según las apariencias. Ahí es donde está el criterio para establecer juicio. No juzguéis según las apariencias. Si te está diciendo no juzgues, al contrario, te está diciendo juzga, pero juzga con un justo juicio. Entonces aquí el Señor nos está hablando de establecer un juicio justo. ¿Cómo se puede establecer un juicio injusto? Basándose en las apariencias. Yo veo una persona que tiene muchos tatuajes y yo digo, ese tipo es un pandillero. Lo juzgué injustamente porque yo no lo conozco. Entonces nosotros no podemos juzgar lo que no conocemos. ¿Usted ve la diferencia? La Biblia nos dice, no juzgues de una manera absoluta. Y lo vamos a ver aún en el mismo verso que estamos leyendo. Nos dice, no juzgues. Sino que Jesús nos está diciendo, juzga con justo juicio. ¿Cómo yo puedo establecer un justo juicio? De la manera en que un juez en esta tierra puede establecer un justo juicio, es conociendo toda la evidencia. Y una vez un juez, los abogados le llevan toda la evidencia, el juez entonces puede establecer un juicio de acuerdo a la evidencia. El problema nuestro es que nosotros juzgamos con muy poca evidencia. Nosotros juzgamos solamente lo que se ve delante de nuestros ojos y no juzgamos lo que puede estar pasando en el corazón. Es por eso que cuando vimos la parte aquí donde ellos estaban hablando de la persona que se iba cuando venía la ofrenda, tú puedes juzgar, esa persona se va siempre que viene la ofrenda. Pero tú no puedes decir, esa persona se va porque vino el momento de la ofrenda. ¿Me siguen? Tú puedes juzgar la acción en ese caso, pero tú no puedes juzgar a la persona porque tú no conoces las intenciones del corazón. Ahora, si la persona me dice a mí, yo me voy porque van a recoger la ofrenda y yo no quiero dar la ofrenda, pues ya ella reveló las intenciones de su corazón, entonces yo puedo establecer un justo juicio. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando hoy? O sea, se trata todo de establecer un justo juicio. Entonces aquí el Señor está hablando de establecer un justo juicio. Cuando no conocemos los cuándo, cómo y dónde de la situación y aún así emitimos juicio severo contra la persona. Porque independientemente como usted haga el juicio, todo debe partir
de una plataforma de amor. El amor es el vínculo perfecto y todo lo que hacemos en la iglesia debe partir desde la plataforma del amor. Y cuando nosotros juzgamos severamente a un hermano sin conocer las intimidades de esa persona, estamos emitiendo un juicio injusto. Una de las cosas que más se hace es que juzgan a los hijos por las acciones de sus padres o juzgan a sus padres por las acciones de sus hijos. ¿Cuántos han visto eso? No, si el país era tecato, bueno salió. De tal palo tal astilla, no. Hay gente que juzgan al pastor por lo que hace alguien de la iglesia. O juzgan a la iglesia por lo que hizo el pastor. Es un juicio injusto. Tú no puedes juzgar a una persona por lo que hace otro. Juzgar las intenciones de corazón. No puedes juzgar las intenciones del corazón. Lo bueno de Dios es que Dios puede hacer el juicio que Él quiere, porque Dios conoce no solamente lo que hiciste, sino que conoce por qué fue que lo hiciste. Y ahí donde está, ahí donde se establece el justo juicio, en que tú sabes por qué, la razón, la motivación. Y hasta que tú no sepas la motivación, lo mejor es no juzgar. ¿Por qué? Porque cuando te toque a ti, entonces te van a juzgar de la misma manera en que tú estás juzgando a ese hermano. De eso es lo que está hablando la Biblia. Si no tenemos todos los elementos de juicio, el juicio se torna injusto y la sentencia es que seremos juzgados de la misma manera. Además, el juicio se torna injusto cuando somos hipócritas. Y hablamos en esta serie, estuvimos hablando sobre la hipocresía. Mira lo que sigue diciendo el verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás para poder sacar la que está en tu hermano. El Señor enseña a tomar en cuenta nuestra condición antes de establecer un juicio. Ok. Yo no puedo juzgarte por algo que yo estoy haciendo. Yo no puedo venir y los dos estamos fumando y decirte, chico, deja de fumar que eso da cáncer. No puedo estar los dos borrachos y decir, chico, deja de beber porque te está haciendo daño. Te está poniendo borroso. No es moral juzgar a otros por los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo. Así lo enseñó Pablo en Romanos capítulo 2, verso 1. Mira cómo dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú haces lo mismo. Y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros estamos haciendo el mismo pecado o aún mayor y nosotros entonces nos dedicamos a juzgar el pecado o la falta que tiene otro hermano sin tomar en consideración nuestra propia falta. No podemos ser tan ciegos de pensar que podemos ayudar a alguien con esos problemas si nosotros también tenemos los mismos problemas. No podemos. De eso es lo que habla la Biblia. De eso es lo que habla la Biblia. No podemos ser muy rápidos para ser severamente críticos de otros sin ser severamente críticos de nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque con el mismo juicio que tú juzgues, te van a juzgar a ti. Quítate entonces. Mira que la Biblia no dice, no juzgues. Dice, no, quítate la viga para que puedas juzgar. Entonces, lo que Dios te está diciendo, esto está baja de los dos lados, porque Dios te está diciendo es, quita tú el pecado que te está entorpeciendo ver lo que está haciendo ese hermano, para que entonces le puedas ayudar. Arregla la situación en la que tú estás, para que entonces puedas ayudar al otro. Porque de lo contrario sería hipocresía. Y la Biblia sigue diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sabemos que no estamos hablando de perros y cerdos, ¿verdad que no? Estamos hablando de gente.
Y aquí parece que el Señor se contradice. Si yo no puedo juzgar, ¿cómo voy a saber quiénes son cerdos y quiénes son perros? Cuando leemos todo el versículo, desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta este verso, lo que Dios nos está diciendo es que existe un balance en lo que tiene que ver con juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Tienes que entender algo. En el momento que tú decidas juzgar a alguien, te pusiste la cadena arriba de que a ti te van a juzgar. Y te van a juzgar de la misma manera que tú juzgues a tu hermano. Y el Señor le está diciendo, no lo juzgues injustamente, juzgalo justamente. Quita todo pecado, quita todo lo que está delante de ti que te impida poder tener un justo juicio. Y entonces no juzgues demasiado de fuerte a la gente, pero tampoco des a los cerdos. O sea, está diciéndote, no juzgues tan severamente, pero tampoco dejes de juzgar. No des lo santo a los cerdos. Quiere decir, espérate, tampoco es que tú tienes que distinguir entre los que son cerdos y los que no lo son, los que son perros y los que no lo son, pero también tienes que tener un balance en tu vida en el que tú no vas a juzgar a la gente por lo primero que tú ves. ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? Es un balance en el que no podemos ser ni mucho ni demasiado. Bajo la ley de Moisés, los perros y cerdos eran animales considerados inmundos. Y aquí se emplean estos términos para describir una persona malvadas. ¿Sabías tú que tú no puedes seguir predicándole a una persona que definitivamente rechazó el evangelio? Pero ¿cómo tú puedes discernir eso si no juzgas? La pregunta es, ¿cómo hacemos esta distinción si no podemos juzgar? Y como les digo, tiene que ser un balance. Cuando vamos a juzgar, tenemos que ser balanceados en nuestro juicio, primeramente considerándonos nosotros mismos, porque hoy es esa persona que está en el suelo, mañana puedo ser yo el que está en el suelo. Y el problema es que con el juicio que tú juzgues, también te van a juzgar. Pero yo quiero hablar de algo que quizás no es hermenéuticamente perfectamente correcto, pero cuando vemos la analogía que Jesús usó sobre la viga y sobre la paja en el ojo, usted sabe que la viga son las que van así. Esas son vigas, porque van de manera horizontal. Las que van de manera vertical, esas son columnas. Y Dios está diciendo, tienes una viga que no te deja ver, hay algo que no te deja ver. Entonces, entendemos lo que quiere decir en cuanto al pecado. Yo limpio mi vida de pecado, pero en ocasiones, aunque tú no tengas pecado en tu vida, en ocasiones también tienes una viga que no te permite ver. Y es la viga, que es algo que es más poderoso y más grande que una viga, que puede entorpecer nuestra visión a la hora de juzgar una persona en cierta situación, y esa es la viga del prejuicio. Mira lo que quiere decir prejuicio. Es juicio u opinión generalmente negativo que se forma inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario. Prejuicio. Ni pregunto, porque aquí todos tenemos prejuicios. Si yo estuviese aquí todo amanerado, usted estuviese prejuiciado y dice, ¿qué le pasa a este tipo? Yo estuviese partido y todas esas cosas, usted va a estar allí, quizás escuchando lo que yo digo, pero usted va a estar, este tipo como que le falta pista, ¿no? Eso es prejuicio. ¿Eso es prejuicio? Pues tú estás prejuiciado. Si viene una mujer aquí que parece que así, camionera, usted se prejuicia, dice, ¿pero qué es esto? Si esto parece un hombre. Prejuicio. Eso no es un juicio justo. Porque tú tienes una idea preconcebida en el momento de ver la persona. Ya tú concebiste una idea, ya tú tienes una idea y el juicio tuyo no puede ser justo. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una opinión sobre eso. ¿Sabes qué pasa cuando pasa con, y que debemos hacer todos nosotros? Cuando hay un juez, por ejemplo, se le presenta un caso a un juez y el juez tiene algún prejuicio contra ese tema, el juez se inhibe.
Y el juez dice, yo no puedo ver ese caso porque yo tengo un prejuicio en esa situación. O yo conozco a la persona. Que yo sea juez de aquí de Brevard County y traigan un caso contra papi. Entonces yo voy a estar prejuiciado contra el tipo que le trajo el caso a papi. ¿Me entienden? Cuando juzgamos partiendo, ¿cómo es que podemos juzgar? ¿Cómo podemos juzgar prejuiciados? La pregunta es, ¿cómo es que podemos juzgar prejuiciados? Y la contestación es cuando juzgamos partiendo de una fuente subjetiva. Una fuente subjetiva es que sale no del objeto, sino del sujeto. Sígame con esto. Yo soy el sujeto, tú eres el objeto, tú eres el que se está juzgando. Entonces, cuando yo no soy objetivo, yo estoy juzgando de acuerdo a mi sentir, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a un montón de cosas, y no estoy juzgándote a ti, sino que te estoy juzgando, o sea, te estoy juzgando en base a lo que yo pienso y siento. Eso es subjetivo, porque tiene que ver con el sujeto, y la fuente de todo mi conocimiento va a estar aquí y no allá. No importa lo que tú me presentes, ya yo estoy viéndolo como yo lo veo, y no va a haber quien me haga verlo de otra manera. ¿Ok? Mire cómo dijo Jesús. Jesús hacía un juicio que era objetivo. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada de mí mismo según oigo, o sea, según oigo, no salía de él el juicio. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. El juicio que Jesús establecía era un juicio objetivo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con su gusto o preferencia. ¿Cómo nosotros podemos entonces hacerlo? Primero, el error número 1 que nosotros cometemos cuando juzgamos a una persona. Número 1, que estamos juzgando desde nuestras experiencias. Cuando usted conoce a una persona y usted está sola y ese hombre se le acerca, de lo más guapo es... Y dice, el tipo está bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero como el tipo que usted tenía antes era un abusador y le entraba usted a pescosar todas las noches, pues entonces usted dice, todos los hombres son malos. Estableciste un juicio en base a tu experiencia. Y eso no es un juicio justo. Cuando tú estás casado y tienes una pelea con tu esposa, entonces en esa pelea tú empiezas a sacar cosas que tienen que ver con la esposa que tú tenías antes o la novia que tenías antes. Eso es subjetivo. Estás estableciendo un juicio, estás formando un problema por algo que no tiene que ver con el objeto, con la persona. Y cuando nosotros juzgamos de acuerdo a nuestras experiencias, sea buena o mala, entonces no estamos siendo justos en la forma en que nosotros estamos juzgando. No podemos juzgar de acuerdo a nuestra experiencia. Nuestra experiencia es completamente irrelevante, porque para que esa persona actúe como yo actúo, esa persona tiene que ser yo. Y si esa persona es yo, uno de los dos está sobrando. Porque Dios creó solamente un rubí. Yo no puedo tratar a esa persona. Tú tienes que actuar como yo actúo porque mi experiencia es... No. Eso es una forma subjetiva de juzgar. Estás juzgando injustamente. De la próxima manera en que tú puedes juzgar de una manera subjetiva o de una manera injusta es que tú lo hagas por rencillas. ¿Por qué yo lo voy a juzgar? Porque me cae mal. Yo tuve problemas con él. Es que ese tipo, mano, donde quiera que se mete, forma un revolú. Está juzgando a la persona por las rencillas que tú tienes con él. La próxima, de la otra manera en que podemos juzgar mal. ¿Qué dice ahí? O por las experiencias de otro. Por lo que te cuentan. Si tú vas a levantar juicio sobre mí por lo que te contaron, estás siendo injusto. Eso no es una manera justa de establecer juicio. Nosotros no podemos establecer juicio por lo que escuchamos. Tienes que establecer juicio, juzgar a la persona, darle la oportunidad a la persona a que la persona sea ella. Y cuando esa persona se muestre, entonces tú mismo lo puedes juzgar por lo que tú viviste, no por lo que estás viviendo con esa persona, no por lo que te contaron. La otra manera en que nosotros podemos ser injustos en nuestro juicio es por las reglas sociales
o culturales. En en la década de los 80, los únicos que se iban a salvar eran los puertorriqueños. ¿Ustedes sabían eso? Que todos los de los demás países se salvaron porque los puertorriqueños quisimos. Mira qué ignorancia, mano. Para los grandes predicadores de aquellos tiempos, los que digo que eran hombres de Dios y no se les puede quitar que eran hombres de Dios, pero para ellos el único que estaba viviendo el evangelio bien eran ellos, porque estaban haciendo un juicio en base a su cultura y estaban haciendo un juicio en base a la sociedad donde ellos se criaban. Cuando nosotros fuimos a Haití, ojalá que no me esté viendo. Cuando fuimos a Haití, hay una hermana de la iglesia que ella es bien emocional. Entonces, pues, había un muchacho que empezó a... Yo no sé si estaba profetizando, le estaba hablando al pastor o qué sé yo. Entonces estaba hablando en su idioma y nosotros no entendíamos porque no hablamos el idioma. Y ella rompe a reprender diablos allí. Y a reprender demonios porque se creía que era una manifestación, porque él vio que ellos estaban allí como hablando, como alterados. ¿Sabes qué juzgó la situación? La juzgó de acuerdo a su entorno cultural. No de acuerdo a otro. A ver, pregunta, si no sabes, pregunta. Pero no podemos juzgar, no todo el mundo es de donde tú saliste. Y cuando tú vayas a España y tú ves que la gente toma más vino que agua, no lo juzgues. Porque lo estás juzgando de acuerdo a tu contexto cultural y social. Y no podemos juzgar a la gente de esa manera. Eso es, mire, ¿sabe? Dios se manifiesta a los hombres de acuerdo a cada cultura. Si Dios los manda a ustedes de misioneros algún día a África, no esperen que ustedes van a ver la gente vestida como ustedes están vestidos. Tampoco se lo impongan ni lo juzguen. ¿Por qué? Porque es un juicio injusto. No podemos juzgar de acuerdo a nuestro entorno cultural y social. Y por último, podemos también hacer un juicio injusto por nuestra formación religiosa. Y escúchame bien. Yo estoy convencido que el cristianismo es la religión de Dios. Que nuestro Dios es el único Dios verdadero. No solamente porque he tenido una experiencia, porque la gente todo quiere. Estaba viendo un pastor que le preguntaron sobre la existencia de Dios. Porque yo lo siento. Caramba. No. Hay más que sentir a Dios. Y hay evidencia que uno puede utilizar. Y hay maneras racionales en que nosotros podemos explicar la existencia de Dios. No tenemos que todo escudarnos detrás de la fe. Hay formas, si usted se educa lo suficiente, usted va a poder hablar con un ateo y expresarse de una manera de tú a tú, sin tener que recurrir a lo que usted siente. Y cuando llegue esa persona, juzga todo de acuerdo a su formación religiosa. Nosotros somos cristianos, pero no podemos pretender de que todo el mundo va a actuar de la misma manera que nosotros vamos a actuar. Mucha gente que está equivocada. Y yo creo que el cristianismo es el cristianismo es el movimiento de Dios. El único Dios verdadero es el Dios Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y nos llenó del Espíritu Santo para que pudiéramos vivir una vida santa. Ese es el verdadero evangelio. Pero no podemos juzgar todo de acuerdo a nuestra formación religiosa. Y cuando lo puse así, religiosa, no me estaba hablando del evangelio, sino de la religión. La religión que nos dice que las mujeres tienen que vestirse de cierta manera, que los hombres tienen que hacer ciertas cosas, que la iglesia tiene que comportarse de cierta manera. Eso usted no lo puede imponer ni juzgar a alguien que no haga exactamente lo que usted hace. Si hay una gente por allá que usan velo y si tienen su velo, yo considero, Ruby, yo puedo juzgar esa acción de acuerdo a la palabra. Pero el corazón de esa gente no se puede juzgar, porque posiblemente están en mejor condición en su corazón que lo que podemos estar nosotros. Ahora, si sabemos cómo no juzgar prejuiciadamente, entonces, ¿cómo podemos juzgar de una forma objetiva? Y una forma objetiva de juzgar es la forma en el que no tiene que ver con mi opinión, no tiene que ver con mi sentir, no tiene que ver con mi experiencia. Y les tengo que decir, mi hermano, la Biblia es la única fuente objetiva de verdad. Quiere decir entonces que nosotros todo y a todos los juzgamos
a través de la Biblia. No puedes juzgar. Tú quieres ser objetivo, tienes que juzgar a la gente conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Y concluimos con las palabras de Jesús en la cruz, en el monte. Después que Jesús estaba hablando en el monte, que acabó de decir esto que le estoy diciendo sobre no juzgar, sobre no tirar sus pelas a los cerdos, Jesús siguió hablando sobre la oración y termina diciendo algo bien importante en el verso 12. Así pues, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Trata a la gente como tú estás dispuesto a que te traten. Yo no tengo problema con que usted me juzgue, así que yo juzgo todo. En serio le estoy diciendo, yo juzgo todo. Yo cojo un mensaje mío y yo lo escucho porque lo tengo que editar. Cuando lo escucho yo lo juzgo. Y digo, esto no está bien dicho. Esa enseñanza se puede refinar porque puede dar una mala impresión. Y yo mismo juzgo lo que yo hago. Y yo juzgo mi vida. Y yo juzgo mi paradigma. Y yo pongo en balanza todo lo que tiene que ver conmigo. Porque la base de todo, hermano, en fin de cuentas, la base de todo es el amor. ¿Cómo tú quieres que te traten? Pues trata así a los demás. ¿Cómo tú quieres que te juzguen? Pues juzga también así a los demás. De eso es que se trata. Es el amor de Dios. Es que nosotros somos gente que Dios nos llamó para que nos amáramos, porque la fibra más íntima de Dios es el amor. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdad es que todos juzgamos. Todos nosotros juzgamos. Es más, nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es juzgar el día. Este día está lindo, lo juzgaste. Pues ya emitiste un juicio sobre el día. Nosotros somos seres humanos y todos los seres humanos juzgan. Todos juzgamos. Y eso no es malo, es bueno. Pero debemos tener cuidado con que no cometamos injusticia contra algún hijo de Dios por no establecer un juicio justo. Porque de la forma en que lo hagamos a otros, así también nos será hecho a nosotros. Y usted no sabe lo que es. A mí me han juzgado mal. En ocasiones damos motivo para que nos juzguen mal. Y pues cuando uno da motivo, lo mejor es pues cambiar ese tipo de conducta para que no sigan hablando mal de uno y no lo juzguen mal. Pero ha habido momentos en que a mí me han juzgado mal y yo sé lo que se siente cuando hay falsas acusaciones y cuando hay cosas que tú sabes que no son así y la gente te juzga y te condena injustamente. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sabes lo más que me aterra a mí? Que una persona que esté en esta iglesia se vaya al infierno porque yo no juzgué a tiempo. Porque yo no analicé a tiempo. Porque no dije la palabra correcta a tiempo. Y en ocasiones en ese afán de tratar de hacerlo, lo que hacemos es que nos prejuiciamos. Y lo que creemos que son verdades absolutas son prejuicios. Y lo que nosotros creemos que son, olvídate, esto está escrito en piedra solamente en tu opinión. No es la de nadie más. Y el Señor nos quiere ayudar a nosotros con esta palabra. A que nosotros aprendamos a que es bueno juzgar. Es bueno juzgar, pero justamente. Porque la esencia del reino de Dios es justicia. Buscad pues el reino de Dios y su justicia. Así que el día de hoy con esta palabra yo quiero que tú te la lleves a tu corazón, que tú la pienses. La Biblia prohíbe enfáticamente juzgar. No, la Biblia no prohíbe enfáticamente juzgar. La Biblia prohíbe enfáticamente juzgar
haciendo un juicio injusto? Sí. Y si tú has sido víctima de alguien que te ha juzgado injustamente, también hay una palabra para ti. Y es que Dios no es indiferente a las injusticias que han cometido con nosotros. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que la palabra da para todos lados. Lo bueno de la palabra es que es como una espada de dos filos que corta para ambos lados. Me corta a mí, le corta a usted, y es capaz de discernir aún nuestros más escondidos pensamientos. Juzguen con justo juicio. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y hacemos oración.